hablar con Dios. Oración significa hablar con Dios. Dios nos conoce a nosotros. Antes nosotros no sabíamos, Dios sabía que nosotros íbamos a hacer. Pero Dios le gusta que nosotros hablemos con Él. Nosotros le digamos a Él nuestra queja, que le pidamos. Gloria al Señor. Y Dios a través de la oración nos bendice como bendijo aquellos grandes hombres. Y como bendijo Nico ayer, de usted. Yo salí contento anoche cuando vieron la vista de Nico. Gloria al Señor. Vamos así a buscar la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a hablar algo, gloria al Señor, de la oración en esta noche. Poderoso. Lo que Dios hacía con aquellos hombres que le servían a Él en espíritu y en verdad. Santo. Cuando se metían con Él en oración. Y esta lectura la vamos a leer en Hechos 16. Es una de las victorias que tuvo Pablo, grande Jesús y Silas. Hechos 16, 16. Grande Dios, poderoso el que vive para siempre. Hechos 16, 16. Y la palabra de Dios la vamos a leer para la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo, adivinando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor, que han sido leídas. Espíritu Santo de Dios, bendice, Padre, el nombre que le dieron tu palabra, bendice los oídos que la escucharon. Espíritu Santo de Dios, y que tú administres, y que administres en esta noche, en este lugar, y donde quiera, Padre, que esté predicando tu palabra, el Espíritu Santo de Dios pueda tocar los corazones, rompe toda cadena, el Espíritu Santo de Dios, prepara los corazones en esta noche, toca, Padre, los amigos, aunque están escuchando en la casa, los que están presentes. Espíritu Santo de Dios, Señor, que nos vayamos más fortalecidos. Este es el propósito, Señor, de que cada día venimos aquí a hablar contigo, Dios, a presentarte para la gloria del Señor, nuestro cuerpo, el sacrificio vivo, agradable a Dios. En esta noche, Padre, estamos haciendo algo que te agrade a ti, Señor, y que tú sigas ministrando en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y a su nombre. Hermano Pablo, gloria a Jesús, Pablo y Silas, dice la palabra de Dios que iban a orar a cierto lugar. Gloria a Jesús. Y dice la palabra ahí donde leímos que una muchacha, cuando ella oía que Pablo y Silas hablaban de su grandeza, cuando iban a orar, ellos iban predicando la palabra a la gente. Y esta muchacha le interrumpía. Eso es como yo estoy hablando ahora, predicando, y que usted rompa a hablar y hablar, no se va a entender. Y esta muchacha, Pablo, a través de gloria del Señor, de que tenía el Espíritu de Dios, porque era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre de oración, Dios revela secretos. Cuando estamos con Dios en oración, Dios revela secretos que están escondidos, y Él quiere que nosotros podamos descubrirlo a través de la oración. Porque a través de la oración se rompe la cadena, gloria al Señor. A través de la oración es que llega el Espíritu Santo a nosotros, es que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Hermano, igual cadena, gloria al Señor, que no se rompa. Gloria a Jesús. Y nosotros tenemos alabanza, gloria al Señor, que seguir orando, clamando a Dios, para que se siga rompiendo la cadena. Y dice la palabra que esta muchacha interrumpía a Pablo y a Silas cuando predicaban la palabra del Señor. Ella lo interrumpía. Y Pablo, con toda autoridad que
la palabra del Señor y decía la verdad, gloria al Señor, Escucha. pero con un espíritu de revelación. Y Pablo le dijo con toda autoridad al espíritu que se manifestaba en ella, que lo interrumpía, le dijo con toda autoridad, te ordeno que en el nombre de Jesús salga de ella en este mismo instante. Y dice la palabra del Señor que la muchacha, el espíritu que había en ella, salió de ella, gloria al Señor, porque le habló un hombre de autoridad, un hombre de oración. Grande Jesús. Pero dice la palabra del Señor que grande tormento tuvieron Pablo y Sila a través de libertar a esta muchacha del Señor, porque le daba mucha ganancia, dice la palabra, a su amo, adivinando que la mano era Pablo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Grandes problemas tuvieron, pero Dios cuando llama a un hombre y cuando llama a una mujer, lo llama, gloria al Señor, con un propósito. Y el propósito que Dios llamó a Pablo era, gloria al Señor, un propósito grande. Era para que trajera liberación a la persona que estaba cautiva. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito y es para que nosotros llevemos liberación. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de que hablemos con Dios. Gloria a Jesús. Porque se rompe la cadena, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, orando en el Espíritu. Gloria. Por eso fue que el Señor dijo, me voy, pero no te dejaré solo, le dejaré un consolador. Escucha. Y ese consolador estará con usted. Entonces nosotros tenemos que alimentar a través de la oración esa manifestación del Espíritu. Cuando nosotros le hablamos a una persona que haga liberación. Gloria a Jesús, porque la humanidad está cansada de oír palabras de hombre, palabras vacías, palabras huecas, palabras vanas, gloria al Señor, que para nada pueden aprovechar. Pero Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito de liberación para la humanidad. Y dice la palabra que Pablo y Sila cayeron presos, solamente por predicar el Evangelio y libertar a aquella mujer, aquella muchacha. Dice que, gloria al Señor, que ellos fueron agarrados presos, y no presos así, sino que le quitaron la ropa, dice la palabra, y de tanto que le dieron, gloria al Señor, hubo muchas heridas en su cuerpo. Dice que lo encadenaron, que lo amarraron. Pero esto, gloria al Señor, no le quitó el gozo a Pablo y a Sila. Esto mejor lo llenó más de la presencia del Señor. Porque cuando estamos con Dios, hermano, gloria al Señor, no hay diablo que se pueda levantar. Cuando una mujer y un hombre están conectados con Dios, gloria a Jesús, nada, hermano, gloria al Señor, ni nadie le puede quitar el gozo. Dice la palabra que ellos fueron azotados, amarrados, pero gloria a Jesús, ellos estaban más contentos todavía. Después de libertar a la muchacha cuando la dieron preso, amarrada, azotada, gloria al Señor, herido. Dice la palabra que ellos cantaban a Dios. Dice la palabra que cantaban himnos a Dios y oraban, gloria al Señor, a pesar de que estaban heridos, de que estaban hediondos, sudando allí, metidos en el calabozo de más adentro. Pero eran hombres de oración, eran hombres que estaban llenos de Dios, eran hombres que estaban ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque eso no lo amedrentó a ellos a ponerse triste, a ponerse en angustia, aún estando por el Señor herido, azotado, amarrado por los pies, por las manos. Gloria a Dios, ellos cantaban y oraban al grande de Israel. Cantaban a ese Dios poderoso y oraban, gloria al Señor. Dios tenía un propósito allí, donde Dios envió a Pablo y a Sila cuando iban a orar. Ellos iban para cierto lugar y cayeron en la cárcel. El lugar que Dios quería que ellos oraran, gloria al Señor, era en la cárcel. Era en la cárcel, no como iban bien bonitos, perfumados, sino heridos.
azotado, amarrado con cadena. Pero dice la palabra que ellos oraban a Dios y cantaban y adoraban, gloria al Señor, a la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Por eso nosotros cantamos, adoramos a Dios, porque estamos con el más grande. Gloria a Jesús. Amén. Con aquel que venció al enemigo, gloria al Señor, cuando dejó la tumba vacía. Y dice que de repente, que cuando ellos oraban a Dios y cantaban himnos y estaban en el calabozo de más adentro, parecería que como si estuvieran con aire acondicionado, como esta iglesia que hay cerrada, que tienen aire, y ellos estaban orando a Dios, parecería que estuvieran así, pero ellos tenían algo más grande que el aire, tenían el Espíritu Santo de Dios, y por eso dice la palabra de Dios, que la cadena de allí, gloria al Señor, dice la palabra más para abajo, que vino un terremoto, gloria al Señor, dice que vino un terremoto que sacudía la cárcel y que las puertas se abrieron, porque allí había dos hombres de Dios orando, clamando, cantando, amarrados. Dice la palabra que la cadena de ellos se soltaron. Gloria a Jesús. Poderoso. Porque estos hombres tenían el Espíritu de Dios. Dice que la cadena se soltaron y que, gloria al Señor, se abrieron las puertas de aquel lugar, porque vino un terremoto a través de la oración, del poder que había allí, en aquel lugar. Algo semejante a lo que aconteció en el aposento alto, cuando aquel pueblo estaba unido, unánime, esperando la promesa, gloria al Señor. Pero allí había un remanente preso, que aún el carcelero que lo contó, que le azotó, gloria al Señor, se asustó al ver todo abierto. Dice que se encendió la luz, gloria al Señor, y que los cimientos de la cárcel se sacudían. Pero aquella luz era la luz del Espíritu. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún mal. Gloria a Jesús. Al carcelero, Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Poderoso. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y el carcelero, desesperado, gloria al Señor, al ver todo, él se precipitó, gloria al Señor, y se desesperó. Y a su nombre, Gloria. Poderoso Dios. Aleluya. Sé bueno, Dios es bueno. Y Señor. y se desesperó. Y parece que se iba a matar el carcelero, porque Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí, con todo abierto, hermano. De allí no se fue nadie, porque allí estaba la presencia del Señor. No se podía ir nadie, porque entonces, gloria al Señor, Pablo y Silas no iban a quedar bien si se salían legalizados todos esos presos. Pero nadie se movió de allí, porque ellos, cuando oyeron a Pablo y a Silas cantando, ellos dijeron: Dios mío, pero ¿qué es esto? Porque estos hombres cantan a Dios y oran, tanto en el calabozo de más adentro, que estaban sorprendidos. Y claro, gloria al Señor, tenían que sorprenderse por aquel acontecimiento, porque allí en los corazones de esos hombres lo que tenía que haber era llanto, tristeza, angustia, grito, porque estaban amarrados, montados, desnudos. Pero donde está Cristo, donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad, no hay tristeza, no hay llanto, no hay angustia, gloria al Señor, porque Él la tristeza la convierte en alegría. Por eso, gloria al Señor, nosotros, aunque venga el mar con turbulencia, con tempestad, nosotros hemos venido porque nos podíamos con el problema que teníamos. Por eso dice la palabra que tenemos que venir cargados y trabajados, y yo he descansado, depositar la carga en Él a través de la oración. Gloria al Señor, a través de la ayuda, a través de la palabra del Señor. Hay liberación. Por eso hubo liberación allí. Y Él le dijo: no te hagas ningún mal. Y Él le dijo: ¿qué debo hacer? Pablo, ¿qué debo hacer para ser sano? ¿Qué debo hacer? Aquel hombre, gloria al Señor,
porque fue tocado, hermano, gloria al Señor, porque fue algo muy grande que aconteció allí. ¿Qué debo hacer? Y él le dijo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra que enseguida aquel hombre, gloria al Señor, aquel hombre, oiga bien, gloria al Señor, aquel hombre que lo hirió, que lo azotó, gloria al Señor, que lo amarró, tuvo que curarle las heridas, tuvo que darle ropa, lo llevó a su casa, gloria al Señor, y fue bautizado el carcelero con su familia. Eso hace Dios cuando los hombres y las mujeres se meten con él, gloria al Señor. Eso hace Dios, gloria al Señor, que manda liberación donde estemos, gloria al Señor. Y aquel hombre, gloria al Señor, fue salvo y bautizado, gloria eso. Y le brindó, le sirvió la mesa, le curó las heridas, gloria al Señor. Eso lo hace Dios con nosotros. Gloria a Jesús. Y estamos hablando, gloria a Jesús. Estamos hablando de ese Cristo. De ese Cristo que está aquí en esta hora. Que no importa la dificultad. No importa, hermano, la dolencia. No importa el problema que estemos pasando. No importa la necesidad. Dios está con nosotros y nuestro refugio es el Dios amor. Solamente tenemos que seguir orándole a Dios, clamándole a Dios para que pueda acontecer lo que aconteció con Pablo, para que pueda acontecer lo que aconteció con Pedro, gloria al Señor, cuando Herodes lo iba a matar, después que mató a Jacobo. Dice la palabra del Señor que la iglesia hacía oración mientras Pedro estaba amarrado, gloria al Señor, en el medio de dos guardias, estaba metido en el medio. Dice la palabra que la iglesia hacía oración sin cesar. Gloria a Jesús. Gloria. Y Dios, hermano, gloria a Jesús, en el medio. Eso se encuentra en Hechos 12. En el medio de dos guardias, Pedro estaba durmiendo. Y Dios manda su ángel para librarlo de la mano de Herodes. Esto era el hombre de Dios, hombre que oraba a Dios, hermano, gloria al Señor. Vamos a orarle a Dios en el Espíritu, gloria al Señor. Es un poco difícil, pero no es imposible, porque siempre tenemos cosas que hacer, pero hay que sacar el tiempo. Salomón dijo que todo tiene su tiempo. Vamos a darle el tiempo a Dios. Gloria a Jesús. Y Dios nos va a bendecir más. Dios nos va a seguir ayudando más. Por eso se soltaron la cadena. El ángel nos soltó, aún en el medio de los guardias que estaba durmiendo. Dice que desapareció el ángel. Gloria al Señor. Y levantó, dijo, levántate, síguete. Síguete, le dijo. El ángel le dijo a Pedro, síguete. Dios lo dice en esta noche, gloria al Señor, síguete. Dios me dice a mí, síguete. Levántate, gloria al Señor. Como le digo a Pedro, síguete. Levántate y anda, gloria al Señor. Y dice que Pedro, que la puerta se abrió allí. Y la puerta de la cárcel tiene seguridad. Tienen candado, hermano, gloria al Señor. Allí, gloria al Señor, en la cárcel. Y a veces, gloria al Señor, no son candados, son como cosas que abren computarizadas. Y dice la palabra que el ángel abrió la puerta. Que las puertas se abrieron. Gloria a Jesús. Las puertas se abren. Cuando clamamos a Dios, cuando venimos a Dios, se abre la puerta que está cerrada, gloria al Señor, para algo, gloria a Jesús. Dios nos llamó a nosotros para bendecir. Gloria a Jesús. Para decirle a la humanidad que no todo está perdido. Para decirle a la humanidad que hay vida después de la muerte. Para decirle a la humanidad que el gozo no está en el mundo, no está en el licor, no está en la droga, no está en los vicios. El gozo está, gloria a Jesús, en Cristo Jesús. Y Dios lo tiene a nosotros, gloria a Jesús, para decir esa palabra llena de poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, gloria a Jesús. Dice la palabra que donde estaban orando,
para que Pedro fuera librado de la mano de Herodes, porque lo iba a sacar para matarlo y sentarlo al pueblo como mató a Jacobo. Pedro cuando salió, él iba como durmiendo, ¿no?, del Señor, y después fue que él se dio cuenta que el ángel de Dios lo había sacado de la cárcel. Y dice, gloria al Señor, que las mujeres no creyeron lo que había acontecido, no creyeron que era Pedro, que estaba parado allí a la puerta, gloria al Señor. Ellas no creyeron, hermano, gloria al Señor, aún porque fue algo muy grande que Dios hizo allí. Pero era porque la iglesia estaba orando, era porque la iglesia clamaba. Entonces nosotros vamos a seguir orando, clamando a Dios, para que se sigan rompiendo las cadenas, ¿no?, para que Dios nos siga ayudando, para que Dios siga eligiendo hombres como eligió a Esteban, como eligió, gloria al Señor, a Nicolás, como eligió a Perpera, como eligió 7 hombres llenos de Dios del Espíritu Santo. Le dice que la iglesia clamaba y pareció bien a la multitud elegir estos hombres. Lo eligieron a ellos, hermano, no era por bonito, ni porque predicaban bonito, cantaban bonito, sino porque eran hombres llenos de oración, eran hombres llenos de la palabra de Dios, que ellos tenían que servir a la mesa. Pero ellos oraron y pareció bien a la multitud, pareció bien a los discípulos, que ellos escogieron a aquellos hombres de Dios, porque lo hicieron hablando con Dios. Hablando con Dios, todo lo que nosotros vamos a hacer, hermano, vamos a presentarlo a Dios. Gloria a Jesús. Presentarlo a Dios, porque Dios nos da la victoria. Dios nos va a seguir dando victoria. Gloria a Jesús. Dios nos va a seguir ayudando, pero tenemos que seguir hablando con Dios, leyendo, estudiando la palabra, para que esta palabra salga sazonada. La palabra nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, no sirve para nada, sería insípida, pero no se va a desvanecer, porque vamos a seguir orando y hablando con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a Dios por tu amor y por tu grandeza. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir orando en todo tiempo. No importa la dificultad, no importa, Padre, el enemigo presente, para que nosotros no vemos. Vamos a ver al grande, a quien nos llamó. Vamos a vencer todo obstáculo, Señor. Espíritu Santo de Dios, danos fuerza para seguir venciendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la iglesia. Gracias, Padre, la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y a su nombre. A su nombre. Dios gracias a mi Dios por esta parte. Y el hermano pastor, por Dios, cada uno de nosotros.